Inspirulina presenta Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida en una conversación con Eli Bravo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfosis, el programa donde conocemos historias de cambio y transformación. Nuestra invitada de hoy es una periodista y empresaria muy exitosa, Marian de la Fuente, quien inició su carrera en el periodismo en España a finales de los 80 y a mediados de los años 90 vino a los Estados Unidos para trabajar como presentadora de CBS Telenoticias y luego el noticiero de Telemundo. Actualmente trabaja como independiente. Su carrera le ha permitido cubrir conflictos bélicos, bodas reales, visitas papales, tomas de posesión presidenciales, una carrera muy amplia, muy exitosa y en donde últimamente el tema de la mujer y su reivindicación ha agarrado cada vez más fuerza. Marian, qué placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias después de esa presentación. Bueno, pero y me quedo corto, me quedo corto. Siempre es difícil entrevistar a colegas, sobre todo gente como tú que ha entrevistado a tanta gente, ¿no? Porque al periodista le gusta tener el control de la conversación. Cierto. ¿No? Cierto. Eso no sé si es un defecto profesional o qué. Pero te he entrevistado en el pasado y me he dado cuenta que tú eres muy fácil de llevar en una conversación. Y la gente que te conoce siempre dice, ella es una mujer con la cual trabajar es muy fácil, es muy afable y muy colaboradora. Así que pues hay una muy buena impresión, ¿eh? Yo siempre pensaba más que la mejor entrevista es la conversación, ¿no? Claro. Es lo que te permite ese feedback, lo que te permite ahondar en esas facetas que a lo mejor si solamente eres periodista o entrevistador y entrevistado es difícil llegar a ellas. Yo digo que la entrevista es una suerte de laberinto, tú sabes por dónde vas a entrar, pero nunca sabes por dónde sales, ¿no? Y lo interesante es ese camino que recorre. Además, esta es una entrevista en donde nos gusta buscar los momentos de cambio y transformación que vive la gente, que yo me imagino que para ti uno de ellos fue descubrir tu pasión por el periodismo. ¿Cómo fue eso? Pues fíjate que es algo que llama poderosamente la atención, sobre todo a mis padres, ¿no? Porque yo desde que era muy pequeña siempre había querido ser periodista y recuerdo que además era como una pasión. Además, desde que era muy chiquita también, lo de hablar se me ha dado de maravilla. Es como que no me podía quedar callada y mis padres consideraron que ahí podía tener futuro. Y mira por dónde lo que comenzó como una broma, como una afición, pues se convirtió en una inspiración. Y llegó el momento donde yo tuve que estudiar y trabajar a un tiempo porque, bueno, pues como ocurre en muchas familias, no todas tienen la oportunidad de poder primero estudiar y luego desarrollarse como profesionales. En mi caso tuve que hacer las dos cosas a un tiempo. Creo que eso fue una maravillosa escuela y creo al mismo tiempo que eso creó en mí el decir, bueno, no tengo un papá famoso, no tengo un apellido ilustre, no conozco a nadie dentro del mundo del periodismo, pero voy a intentar entrar. Y si te cuento la anécdota de cómo entré, fue realmente impresionante, porque llamé un día a una de las cadenas más exitosas que había en España. ¿Telecinco? En Telecinco, efectivamente. Yo trabajaba como jefe de prensa en Nokia Telecomunicaciones. Y sí, era un trabajo muy bonito, pero es un trabajo que no era para mí. Yo no soy una persona organizada en el sentido de decir voy a crear una agenda a otra persona, voy a trabajar para otra persona. Hay ciertas cosas que son para uno y otras que definitivamente no. Tu empresaria estaba ahí ya pidiendo salir, esa no. Y entonces me presenté y dije que quería hablar con el jefe de recursos humanos, que lo conocía, me dieron su nombre y una vez que tenía el nombre hablé con su secretaria y me dieron una cita. Y cuando llegué digo, mire, me va a disculpar, no lo conozco de nada. Traigo este contrato para que usted vea que yo no soy una persona que está en la calle ni necesito un trabajo. Tengo un trabajo, creo que para la edad que tengo y para este tiempo está bastante bien pagado, pero no me importa bajar los escalones que haga falta con tal de conseguir entrar en lo que yo realmente quiero. Ahí estaba tu pasión. Y el hombre se sorprendió, debió pensar, esta es una loca peligrosa o realmente es muy osada, ¿no? Pero como en ese momento la ignorancia realmente estaba de mi lado, el señor me dijo, si de aquí me hizo unas pruebas y me dijo, si de aquí a 15 días no te llamo, posiblemente te llamaré en el futuro. Y dije, archivada en la P de papelera, Marian, olvídate. Y a las 4 de la tarde me llamó mi mamá, que el jefe de informativos en ese momento había recibido el tape y querían verme, y así fue como empecé a trabajar en Telecinco. También la gente que trabaja contigo me dice, ella es muy lanzada, echada para adelante, sí. Osada, usaste esa palabra, ¿no? Sí. Creo que esa ha sido además una de las claves de tu éxito y de tu carrera, ¿no? Sí. No sé si es que no lo piensas dos veces o lo calculas bien, pero luego das el brinco, ¿no? Y te atreves. Pues Eli, sabes que no sabría decirte ahora mismo si es eso, si es un exceso o es una falta. No tengo muy claro qué es. Pero es verdad que me ha pasado en muchas ocasiones que he dado el brinco sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Fui la primera mujer que se metió en una mina.
que normalmente las mujeres está prohibido que entren por una cuestión de déjà vu a las minas. Y bueno, pues en un momento dado me fui a la guerra de Bosnia, me fui con un grupo de Médicos Sin Fronteras y de repente aparecí en Split cuando había pocas mujeres camarógrafos, estuve en Irak, he hecho un montón de cosas que pensándolas digo, wow, o sea, no sé si ahora de forma consciente volvería a repetirlas. Creo que ahora no lo harías por tu hijo, quizás, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, pero no sé, pensarías en Luca. En ese momento, ¿en quién pensabas? ¿Solo en Marianne y en su carrera? No, sabes que ni siquiera pensaba en Marianne, eso es lo grave. Cuando uno se mete en zonas de conflicto, cuando uno se mete en algo que realmente te apasiona, que te eleva la adrenalina, no tienes el tiempo de pensar en ti. Y eso me pasó también el 11 de septiembre cuando estaba en esa mega cobertura en vivo con Telemundo, ¿no? Que no eres consciente de que tú también eres un papel dentro de esa historia, o eres un actor dentro de esa historia. Es más tu necesidad de contarlo, de que la gente sepa que tú eres testigo y que estás tratando de contar todo lo que está llegando hacia ti como comunicador, más que la responsabilidad de cuidarte como ser humano, ¿no? Claro. Yo recuerdo que eso me ha pasado, por ejemplo, cuando llegamos a Split, en Bosnia, pasamos una noche encima de una gasolinera, no era un hotel, era una gasolinera con habitaciones donde estábamos todos los periodistas que habíamos llegado, porque los cascos azules no nos dejaban llegar al interior de Bosnia, y estábamos justo en Split. Y yo recuerdo que cuando empezaron los bombardeos y empezaron a movernos a los pasillos, que es la zona más segura, yo no era consciente de lo que estaba pasando hasta que al día siguiente me prestaron un teléfono y hablé con mi madre y me dijo, ¿cómo estás? Ese fue el momento que a mí realmente dije, oye, pues es verdad, ¿cómo estoy? Me suena que otro momento de metamorfosis que vives y que es interesante, ahorita que mencionabas Telemundo, es cómo esta mujer osada que hace esta cobertura de repente se encuentra no solamente como ancla de una cadena nacional en los Estados Unidos, con un acento español, pero que además en un momento la nombran uno de los 25 rostros hispanos más bellos, ¿no? ¿No hubo allí también como otro sacudón en tu vida interesante? Yo creo que en mi vida, más que una metamorfosis, yo creo que soy camaleónica absolutamente. Me gusta eso. Que puedo convertirme o puedo de alguna forma identificarme con cualquier paisaje. Yo nunca me hubiera visto a mí misma como una de las 25 bellezas de la revista People, primero porque siento que hay gente muchísimo más bella, pero bueno, fue algo que agradecí porque de alguna manera yo siento que la televisión es imagen y el hecho de que reconozcan también, además de en un momento dado tu talento ante la cámara, tu belleza, bueno, pues es algo absolutamente de agradecer. Pero no me lo he tomado como si fuera un premio, me lo tomé más que nada como una experiencia, no como decir, wow, eso no me imaginaba yo que me fuera a pasar. Sobre lo de Telemundo, sí te puedo decir que fue una sorpresa, porque yo llego de España, de trabajar en Antena 3, a un proyecto de 24 horas de noticias en español que se llamaba CBS Telenoticias. Claro. Eso tiene una andadura de aproximadamente unos 5 o 6 años con diferentes dueños. Empiezo como anchor, como la anchor más joven, con la que podíamos... Pues mira, tenía cuando yo llegué 23 años. Imagínate. 23 años. En un mundo que, digamos que no es un mundo de hombres, el mundo de las noticias, pero... No, yo te voy a contar mi experiencia real. O sea, todo el mundo cuando llega a este país es Doberman. Y yo era raza chucho, porque es verdad, seamos honestos, yo no tenía ni un apellido, ni era reina de belleza, ni tenía la experiencia del resto de mis compañeros, que todos eran ya presentadores de un noticiero. Yo era sustituta de un noticiero, y yo siempre lo remarco, yo era reportera, había sido osada, había estado en Bosnia, había estado en Israel, había estado en un montón de zonas de conflicto, hasta con una cámara Betacam SP al hombro, que yo creo que es el único músculo de mi cuerpo que funciona, con la osadía de robarles el trípode a la gente de CNN con una sonrisa maravillosa. O sea, había aprendido a valerme dentro del periodismo, pero desde abajo. O sea, yo pasé por un curso de NG donde me enseñaron a manejar la cámara, conocía la iluminación, conocía el sonido, puedo mandarte un enlace por repetidor, y eso me permitió que cuando yo llegué a ser Doberman y tenía un TD que, por ejemplo, no sabía quitar unos frames a la entrada de un video, a la entrada de un TD audio. te refieres a un director técnico. A un director, perdón. Bueno, pues tú te podías en un momento decir, oye, disculpa un segundo, es que te levantas, das aquí, quitas 3 frames, la haces ta. Entonces, eso me sirvió, pero no tenía la experiencia que tenían el resto de mis compañeros, y encima el hándicap de que era española, y hasta el momento en que yo llegué a trabajar acá, no había habido ninguna española que trabajara en un medio nacional de Estados Unidos. Entiendo. Lo cual me dicen que una herramienta importante en la vida de todo individuo es la iniciativa, el conocimiento de lo que estás haciendo, pero además que esa osadía venga acompañada de una verdadera pasión y una experticia, que es lo que tú ganaste. Tengo que hacer una pausa. Ya venimos con más de Metamorfosis en Inspirulina. Respira y asimila.
Regresamos enseguida. Metamorfosis. Inspirulina al 100%, directo a tus sentidos. Continuamos en Metamorfosis conversando con Marianne de la Fuente, periodista y empresaria. Y Marianne, te preguntaba sobre esa transición que llamó mucho la atención a todos en el mundo del periodismo. La ve de la noticia en una cadena tan importante de Estados Unidos, se va y decide hacer una carrera independiente, como empresaria. ¿Cómo vino esa metamorfosis? ¿Por qué ese salto? ¿Y qué estabas pensando en ese momento? Pues tengo que serte muy honesta. En el momento preciso en el que yo dejo Telemundo, yo ahora lo puedo decir abiertamente, yo ya llevaba meses queriendo salir de Telemundo, no porque considere que es una mala empresa, es una empresa maravillosa, es una empresa a la que quiero mucho, con la que obviamente he desarrollado toda gran parte de mi carrera aquí en los Estados Unidos, pero como toda gran empresa tiende ¿cómo decirte?, a chuparte, ¿no? A que solamente puedas desarrollarte en la medida que ellos quieren que te desarrolles. Y yo había llegado un momento de mi vida personal y un momento de mi vida profesional donde me había dado cuenta que la televisión como tal tiene muchas facetas, no solamente el estar delante de una cámara, el transmitir delante de una cámara. Creo que todavía hay muchas cosas que aprender y en las cuales desarrollarte. Yo quería seguir aprendiendo. Entonces, durante muchos años habíamos mantenido muchas relaciones con las afiliadas en América Latina y yo siempre había sido muy partidaria de que esa relación fuera en cierta medida personal y además fuera cercana. Es decir, si en un momento dado la gente de Panamá, de Ecuador, de Chile, de Argentina necesitaba que le hiciera un phoner, yo nunca fui amiga de cobrar ese trabajo que hacía porque sé que el mejor payback, el mejor reconocimiento es tener una puerta abierta. O sea, estaba sembrando de alguna manera ya ese camino, ¿no? Efectivamente. Yo creo que la vida en gran medida también es siembra, ¿no? Todos esperamos a tener una cosecha rápida, pero para tener una buena cosecha hay que sembrar y mucho, que no sabes cómo te va a venir el tiempo. Es como sembrar olivos, ¿no? Y aceitunas, que entiendo que tardan años antes que tengas el primero, ¿no? Claro. Entonces yo fui haciéndolo así poquito a poco, entonces empecé a tener muy buenas relaciones. Incluso había tenido conversaciones con otra gran cadena para dar el salto. Y mira por dónde en ese momento deciden cancelar el programa en el que estábamos nosotros. Tanto José como yo podíamos pasar al nuevo show que se estaba haciendo noticias, y en ese momento a mí me pareció que no era lo que yo quería hacer en mi carrera. Realmente no era lo que me apetecía hacer. Y sí fui osada porque en un momento donde todo el mundo tiene que cuidar su trabajo y estar pendiente de su trabajo, yo podía dar la percepción de que estaba descuidando el mío, pero lo que estaba haciendo era realmente apostar a futuro. Entonces me lo tomé con calma, miré varias ofertas que tenía. Todas eran ofertas muy interesantes porque son cadenas que también estaban creciendo, pero que no me iban a seguir permitiendo desarrollar lo que yo quería hacer, ¿no? Y tú querías hacer tu trabajo. Has insistido en eso varias veces en la conversación. Tú querías ir a lo tuyo. Más que nada no quería tener la sensación de levantarme nuevamente a las 4 de la mañana, no saber a qué hora terminaba mi día y al final del día hacerme una pregunta es diciendo lo que durante muchos años me ha hecho tan feliz, que es ir a hacer mi trabajo, porque yo soy una persona que considera que cuando tienes la fortuna de poder trabajar en lo que te gusta y que encima te paguen, no puedes tener más queja en la vida. Llegó un momento en Telemundo donde yo realmente sí me estaba preguntando si eso era lo que yo quería hacer. Llevaba demasiado tiempo haciendo lo mismo y sin posibilidades de hacer nada más. Yo creo que todos llegamos a un momento en la vida en donde nos hacemos esa pregunta. ¿Cuál crees tú que es una buena respuesta entonces? Dar el salto, es la independencia, es atreverte a perseguir el sueño que tienes, pero a veces no hay garantía de resultado exitoso. Yo creo que en la vida, y cada vez me doy más cuenta, la vida se mueve por energías. Hay gente que lo llama ángeles, hay gente que lo llama luz, hay gente que lo llama Dios, hay gente que lo llama instinto. Yo no tendría una forma o una palabra explícita para definirte todo esto, pero sé que fue como una llamada, fue como que ahora es el momento de abandonar este barco. Quiero decir, no sé si voy a tener la fortuna de estar en un barco igual mañana, pero posiblemente pasado sí. Tú hablabas antes de ser osada, pero yo creo que además de ser osada hay que tienes que ser consciente de que nada te viene regalado. Todo cuesta muchísimo trabajo y tienes que ser
que ser consciente y que tienes que ser sobre todo respetuosa contigo misma para saber que eso va a llevar un proceso en el cual, voy a utilizar esta palabra, no puedes prostituirte en el sentido de decir voy a hacer algo que no soy, voy a hacer algo que no quiero, voy a hacer algo que no es lo recomendable, voy a hacer algo que me pueda de alguna forma acelerar ese paso. Hay personas que opinan lo contrario, en mi caso eso ha sido una constante en mi carrera. Lo que a uno le lleva un año, a mí me lleva 10, pero sí te puedo decir que puedo dormir excesivamente tranquila todas las noches. En ese camino, en ese mañana, no ha llegado el pasado, mañana todavía, hay un momento que la realidad te puede sacudir, Sí. las cuentas, las Sí. obligaciones y tal. ¿Qué hacía Marian allí en ese momento? Lo que pasa que también te voy a ser muy honesta, yo no me tiré a la piscina sin agua. Ajá. Eso yo creo que es algo que la gente tiene que considerar. O sea, yo creo que eso es más que nada un suicidio profesional. Hay que ser osado pero sin suicidarte. Yo ya tenía detrás mío la posibilidad de hacer consulting para varias cadenas de América Latina, Ecoavisa, Grupo Medcom, Supercanal República Dominicana, el Grupo Hasbun. O sea, siempre he tenido un apoyo de poder decir, bueno, voy a reorganizar un departamento de noticias, voy a hacer un programa en Ecuador, voy a hacer un programa en Argentina, voy a hacer programas especiales aquí. Y enseguida me llamaron de BEME, que era un network, el tercer network hispano, que salió hace aproximadamente 3 años y medio, va a hacer ahora 4, en el cual me dieron la facilidad de trabajar sin exclusividad. Con lo cual elijo los proyectos, trabajo con Jorge Gestoso en proyectos especiales, estuve en Sudáfrica el año pasado, he hecho todos los procesos electorales, he hecho todo lo que sean, digamos, breaking news, siempre he tenido mi parcela para poder hacerlo. Además has hecho algunos proyectos que son, siento, muy personales. Por ejemplo, el trabajo que hiciste con el Camino de Santiago, Wow. el año Jacobeo, fuiste embajadora para Wow. ese año Jacobeo, que es además una experiencia muy... Bueno, el wow me lo dice todo. Vi unas imágenes tuyas entrevistando, por ejemplo, a Pablo Coelho, que es así como el peregrino por excelencia. ¿Qué pasó allí en ti? Mira, todo comenzó cuando me llaman de Ecuador para hacer una serie que se llamaba Recetas para el Alma. Y yo digo, Marian haciendo, yo misma decía, Marian haciendo recetas para el alma. Yo que soy hard news, que te puedo ver 6 personas muertas, que es como que ya la piel no se eriza, ¿no? Dije, no sé si va conmigo. Cuando yo me metí de lleno en ese proyecto, en el cual nuevamente me pasó que esa energía, luz, ángel, whatever, me dijo, esto es lo que tienes que hacer en este momento, descubrí que realmente nosotros a veces podemos ser capitanes de nuestro propio destino, pero que tenemos que afianzar el timón y saber hacia dónde tiramos, ¿no? Y el proyecto del Jacobeo, yo creo que toda la vida además pasa por algo y que no hay casualidades sino causalidades. Me presentaron a una persona que se ha convertido en un ser absolutamente especial para mí, que me habla de la posibilidad de hacer para Galicia este trabajo. Nos ponemos a ver cómo podíamos hacerlo y tal, y me empiezan a hablar del camino. Yo como española había oído hablar del camino, pero no sabía en profundidad qué era eso del camino y por qué todo el mundo decía que le cambiaba la vida. Bueno, pues hice un documental, porque acepté ser la imagen con Martin Sheen del Jacobeo 2010, hice el Camino de Santiago y descubrí que realmente es absolutamente mágico. ¿Qué pasó? Dime un poco, cuéntame. Es un aprendizaje. Fíjate que todo lo que comienza como un peregrinaje se convierte en una lección continua. Desde el momento en que tú te cuelgas una mochila y te das cuenta que toda la gente que comparte contigo ese camino no tiene apellido, no tiene nombre, es un caminante, es un peregrino. Compartes historias donde te das cuenta que eres un ser absolutamente afortunado, que hay gente que está en una situación mucho peor que tú, donde te reafirmas en tu fe, donde aprendes a valorar el silencio, donde aprendes a valorar las cosas pequeñas que tienes y a las cuales en este mundo donde estamos continuamente moviéndonos y viendo qué hacemos, no les damos realmente la importancia que tienen. Estoy viendo ahí otra metamorfosis entonces de Marian de la Fuente. Pero tenemos más, así que quédense con nosotros para la última parte de esta conversación con Marian de la Fuente en Inspirulina. Respira y asimila. Regresamos enseguida. La paz para mí significa muchas cosas. Es salir a donde sea y sentir buena vibra, buena energía. Para mí la paz es plenitud. Total tolerancia, donde no importa de qué raza seas, qué religión. La paz para mí Es aceptarse. La paz es respetar al otro. es respirar y que de repente la respiración se te convierte en suspiro y no te das cuenta. Es Dios. Metamorfosis. Inspirulina al 100%, directo a tus sentidos. Continuamos con Marian de la Fuente en Metamorfosis. Hace unos instantes, Marian, estábamos hablando de tu experiencia en el Camino de Santiago y mientras me hablabas de todo esto, pensé en el tema del ego.
Esta es una carrera y un medio en donde el ego se puede inflar y se te va de control. Y me parece que en esa experiencia del Camino de Santiago viviste una experiencia con tu ego interesante, ¿no? Por supuesto, sobre todo porque aprendes a valorar las cosas que realmente son importantes en tu vida. Yo hice un paralelismo entre esa mochila que llevé esos días colgada, en el que cuando sales del hotel el primer día empiezas a cargarla con un montón de cosas, las tiritas por si me duelen los pies, y después me voy a llevar esto por si tal, y me voy a llevar esto otro por si tal, y vas con la espalda que no puedes moverte. Y cuando llegas a un punto te das cuenta que todas esas cosas son innecesarias, que lo único que hacen es dolerte la espalda, y que para llegar a la Catedral de Santiago lo único que necesitan realmente es ganas y tesón. Y yo creo que nuestra vida es un poco igual, a veces la cargamos de cosas que son innecesarias y que hasta que no te das cuenta de que vas caminando, no te das cuenta que te puedes desprender de ellas sin que afecten realmente tu vida, ¿no? En tu vida, ¿qué lugar tiene tu hijo, Luca? Yo creo que mi hijo es en este momento el motor de mi vida, es lo más importante que yo tengo en mi vida, y hasta que uno no es madre no se da cuenta de una aseveración como esta, ¿no? Yo creo que por un hijo uno puede hacer absolutamente de todo, y fíjate que es fuerte, ¿no? Desde anularse como ser humano, en el de alguna forma dilatar un proceso personal por el bienestar de tu hijo, hasta crecer al extremo de, no sé, de ser absolutamente feliz solamente mirándolo, ¿no? Y uno de los actos de malabarismo más difícil para una mujer hoy en día creo que es la vida profesional y la vida como madre, ¿no? Bueno. Y estando sola, Eli, porque además yo siempre, mira, yo valoro muchísimo la familia, nosotros somos una familia chiquita, solo tengo 2 hermanas, mi papá es hijo único, y mi familia para mí es todo. Y cuando yo decidí venirme aquí hace mucho tiempo, cuando yo hablaba con inmigrantes y me decían, claro, pero es que ustedes vienen de otra manera, yo decía, sí, posiblemente yo he venido en un avión de Iberia y usted ha llegado en una balsa, pero el dolor de separarme de mi familia, el dolor de estar fuera de mi familia, de no tener la oportunidad de verla todos los días, es exactamente el mismo, el corazón está en el mismo sitio. Hay una experiencia familiar de la cual has hablado, que fue la enfermedad de tu padre, sí, el cáncer de colon, y yo creo que nada nos hace reflexionar tanto como la cercanía de la muerte, ¿no? Y eso fue para mí, fue de verdad, yo creo que lo que a mí más me ha sacudido, porque hasta ese momento todo te puede de alguna forma faltar en la vida o todo te puede sacudir tu existencia, pero cuando sabes que te enfrentas a algo en la que tú no puedes hacer nada, ¿no? Que estás como que sujeto a los designios, no sabes qué va a pasar, y sobre todo de la forma que a mí me avisaron, porque mi papá estaba en España, yo estaba 10 horas de camino, fue súper fortuito. Le hicieron unas pruebas y en ese mismo instante, sin anestesia, a mi mamá le dijeron, su esposo tiene un tumor y es un tumor maligno y no sabemos cuándo abramos qué vamos a encontrar. Oh. Y eso mismo me lo dijeron a mí acá. Oh. Entonces, hasta que yo pude salir al día siguiente en un avión y pude dejar mis cosas resueltas, yo creo que esas 48 horas que yo viví, no sé que son comparables, pero yo creo que de alguna forma me han fortalecido tanto como ser humano, que no creo que haya ahora mismo un dolor semejante a ese, bueno, o posiblemente una pérdida, ¿no? Pero en ese momento esa duda, yo te puedo decir que fue algo absolutamente terrible. Y él está bien ahora, entiendo. Está bien, pero además, fíjate, descubrí unas facetas de mi fe que yo desconocía. ¿Ah, sí? Sí, porque yo creo que los seres humanos a veces nos acordamos de Dios en los momentos que más lo necesitamos, ¿no? Si tú necesitas algo, inmediatamente te viene Dios, esa imagen que tú has visto desde pequeño y tal, y entonces te encomiendas y te encomiendas y te encomiendas. Y yo creo que acercarte a Dios es un trabajo de todos los días. Y ahora tienes entonces una práctica religiosa. Sí. No soy una persona religiosa, no soy una persona de ir a misa, no soy una persona de creer en muchas cosas, pero sí creo en la conciencia de los seres humanos, creo mucho en la energía del universo, creo en estar en perfecta armonía con el universo, en agradecer y en pedir. Agradecer es muy importante, Sí. y yo creo que eso es más lo que te permite pedir y así recibirás, sin lugar a duda. Eres una apasionada por el tema de la mujer, Sí. la reivindicación de la mujer. Uno de tus proyectos es Mujeres con Pantalones, los estás trabajando ahora. Tienes un libro sobre Afganistán que estás escribiendo, en donde hablas de la situación de la mujer allí. ¿Es esto una manera también de hablar de tu propia lucha y de tu propio camino que has transcurrido? Fíjate que yo creo que sí, Eli, que en el fondo hay que hacer una diferenciación que yo la marco cada vez que tengo oportunidad de hacerlo. Yo he hecho varias conferencias de mujeres, no porque yo sea feminista, y eso me gusta siempre enmarcarlo, sino porque soy femenina. Y yo creo que esa diferenciación es importante, ser feminista o ser femenina. Hubo un término que se acuñó en el año 2007 en Naciones Unidas, que fue el famoso techo de cristal. Y es algo que yo no me invento, es algo que existe.
desgraciadamente para la mujer todavía en ciertos ámbitos y en ciertos estratos es mucho más difícil ascender que le puede ser a un hombre. Y esto no es una lucha de sexos, es una realidad. O reciben un salario menor por el mismo trabajo, 75% del salario. Te pongo el ejemplo de los medios de comunicación de acá. O sea, aquí podemos contar con los dedos de las manos las mujeres que realmente llevan un programa de radio, que llevan un programa de televisión, porque normalmente son o co-anchors, o en el caso, por ejemplo, de la radio ponen programas de música, etc. Es decir, es difícil poder resaltar en lo que uno hace, o digamos que el esfuerzo para llegar es doble. Entonces, en Naciones Unidas se dieron cuenta de esto y están tratando de poner en marcha programas para que la mujer de alguna forma sea consciente de esto y sepa encaminar esos esfuerzos, con el apoyo de otras mujeres, con networks de mujeres, etcétera, etcétera. Y a mí me interesó muchísimo el tema este de las mujeres, sobre todo porque era viendo los medios de comunicación. Te das cuenta que nos están dando una imagen muy difusionada de lo que es la mujer, muy confundida, ¿no? Incluso te diría que está peyorativa, porque tenemos Sex and the City, Desperate Housewives, Las joyas de la corona, donde la mujer con su banalidad, el sexo, etcétera, consigue cualquier cosa, vivir en Hollywood, tener un Rolex, tal, pero es que eso no es la realidad, señores. Es un mundo de estereotipos, o sea, ¿no? A mí eso me molesta profundamente, porque yo soy mamá, yo tengo que salir a trabajar todos los santos días, hay días que son las 3 de la mañana y me acuesto y tengo que lavar los platos y tengo que hacer un montón de cosas, entonces eso no es el mundo real de la mujer. La mujer es compañera, la mujer es madre, la mujer es trabajadora y la mujer en muchos casos también cuida de su casa. Entonces, siento que debe haber un respeto y debe haber un ejemplo de mujeres que con su trabajo, con su dedicación, con su tesón, con su esfuerzo, triunfen, pero que ese haya sido el camino. Y además que ese proceso de educación es muy importante, como dices, y por eso las campañas. Creo que también nosotros los hombres tenemos que entender a la mujer de otra manera. Es decir, no solamente que ellas luchen por ello, sino que nosotros también entendamos el cambio que se ha dado, el cambio de roles, el cambio de la percepción y paradigmas que hay, porque eso nos va a permitir vivir mejor. Y creo que vamos a realmente conseguir una vida más armoniosa y más completa. A mí se me está acabando el tiempo, todo ha volado, ¿no? Que esto se está volando. Tenía un montón de preguntas esto todavía. Se está volando. Te tengo que hacer una pregunta que es muy importante. ¿Cómo está Gómez? Ay, no te puedo creer que te hayas acordado de mi Gómez. Está fantástico, 15 años va. Bueno, Gómez es mi perro, fue mi primer compañero, es el rey de mi casa todavía, porque ese perrito me lo traje cuando llegué acá. Y bueno, pues para mí ha sido pues mi compañero de viaje. Y la gente me dice, ¿todavía vive Gómez? Oye, no, ni se te ocurra decírmelo. Oye, así. pero 15 años... Y no sabes cómo está jovial, vamos, espero yo tener el mismo futuro que tiene el perro. Ah, sí, te ves entonces así, te ves así a largo plazo. ¿Ocultas la edad? No, así, yo no me oculto la edad para nada, yo tengo mi licencia y además es que yo creo que los periodistas a veces cometemos el error de pensar que somos actores, es como cuando se habla de la vida privada y todo lo demás. Si tú vendes hasta el apellido, es lógico que te persigan. Si tú eres una persona que consideras que eres figura pública y respetas a tus televidentes o a tus fans, etcétera, pero sin vender lo que es tu parcela de la vida privada y lo conviertes en tu santuario, yo creo que ahí no hay divergencias. Estoy de acuerdo. Oye, María, qué placer conversar contigo. Oye, Espero que tengamos otra oportunidad de hacerlo acá en Espirulina. Por favor, claro que sí, siempre es un placer hablar contigo. Para mí, muchísimas gracias. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima en Metamorfosis. Inspirulina presentó Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida, en una conversación con Eli Bravo.